Se viene criticando al gobierno porque se dice que como hay más inflación, el gobierno gana porque recauda más dinero. Es decir, que se lucra, que se aprovecha de la inflación. Y es verdad. Y eso es más evidente en el caso de la recaudación del IVA, que según mis cálculos, este año el gobierno va a recaudar unos 6.500 millones de euros más que si no hubiera habido la inflación que va a haber. Pero en los demás impuestos la cosa no está tan clara. Porque, por ejemplo, en impuestos de sociedades e incluso IRPF, los autónomos están con los márgenes apretados y lo mismo las empresas. Por lo tanto, van a pagar menos IRPF, no más. Y hay muchos otros impuestos, como los impuestos especiales, que son una cantidad fija en euros por una determinada cantidad de producción. Por lo tanto, los impuestos especiales no crecen junto con la inflación. Y el problema adicional es que si nosotros tenemos en cuenta que tenemos un presidente que ha adoptado un programa comunista y además es un frívolo irresponsable que ha decidido ajustar las pensiones por el IPC, solo el reajuste de las pensiones el año que viene va a costar alrededor de un punto porcentual del PIB. Es una monstruosidad. Entonces esos 13.000 millones de euros, digamos, también hay que tenerlos en cuenta. Entonces, si tú tienes en cuenta todo esto, las mayores pérdidas de las empresas, de autónomos, que los impuestos especiales no crecen junto con la inflación, que solo crece el IVA, la recaudación del IVA, pero que al mismo tiempo el gobierno tiene que pagar 13.000 millones para ajustar las pensiones, no está claro que el gobierno gane con la inflación. Yo tengo mis serias dudas, aunque ya sé que la música que se escucha en los medios es otra. Además, como el gobierno es el que es, no tenemos que olvidar que le han echado más leña al fuego, porque han decidido aumentar un 15% el ingreso mínimo vital y están haciendo otras medidas, digamos, que ya te he comentado, como la confiscación a las petroleras, etc. Porque como son comunistas, Yolanda Díaz, Irene Montero y otros miembros del gobierno simplemente se dedican a aplicar el manifiesto comunista y su recomendación básica, que es el de hacer incursiones despóticas sobre el derecho de propiedad. Son entrecomillado. Lo que quiero decir es que la crítica al gobierno no se tiene que centrar en que está ganando dinero con la inflación, porque como te digo yo no lo tengo nada claro, es más, apostaría a que termina perdiendo, sino que la crítica hay que hacerla por la irresponsable acumulación de déficits fiscales. Y como te decía antes, la pandemia fue igual para todo el mundo, pero en los últimos 3 años, 19, 20 y 21, España acumuló 21 puntos de déficit fiscal, que es el doble que lo que acumularon Alemania, Portugal, ni que hablar de los países nórdicos y más países. La pandemia es igual para todos, pero nosotros acumulamos más déficit que nadie. Esa es la esencia de la crítica a la política económica del gobierno, no un lucro de impuestos con la inflación, que como te digo por tercera vez no tengo nada claro. Pero lo increíble es que esa acumulación de déficit se produce sobre la base de unas cuentas públicas que ya estaban muy mal. Porque, como digo, Rajoy estaba intentando recuperar las cuentas públicas del desastre que había dejado Zapatero. El gobierno, cuando anunció medidas ahora por el tema del aumento de los combustibles y está dispuesto a gastar 6.000 millones de euros más, lo que tendría que haber hecho, si fuese un gobierno razonable, es al mismo tiempo decir qué gastos va a recortar. Es decir, qué va a hacer para no seguir agrandando el agujero. Hay millones de ejemplos que te puedo decir, pero vamos a ahorrar tiempo porque me quedan pocos minutos de gastos que se pueden recortar. Cuando a una familia le bajan el salario o si tiene un comercio vende menos, ¿qué hacen? No van a comer fuera, no se compran otros zapatos, no se van de vacaciones, ahorran, se ajustan el cinturón. Exactamente eso es lo que tendría que hacer el gobierno, porque lo peor que se puede hacer con la realidad económica es ignorarla. Pero ya tenemos experiencia de presidentes socialistas que ignoran la realidad económica. Y entonces todo indica que a Pedro Sánchez le va a pasar lo mismo que a ZP, que va a enterarse de cuál es la realidad económica cuando lo llamen desde Washington, desde Berlín y desde París, para decirle hasta aquí llegamos, a partir de ahora tienes que ajustarte. Lo mismo que le pasó a ZP.